Bien, bien, sí, estaba hablando con la ministra de Educación, la profesora Lilian Herrera. Bienvenida, profesora, gracias por estar con nosotros. Placer Muy buenos tenerla días, por acá. estimado Es la primera Alberto. vez que la tenemos por acá, bienvenida. Y un saludo también a los hermanos y hermanas que han pasado por el ministerio. Uno de ellos ya ha fallecido, Miguel de Castilla, el hermano que se le recuerda. También a Miriam le mandamos un saludo. Y los compañeros que trabajan en el Ministerio de Educación. Profesora, bienvenida de nuevo. Antes de ir a la entrevista, lo que tiene que ver con las líneas para el 2022, los programas, las fechas de inicio, quisiéramos hablar un poco, que nos brindar un poco de información acerca de su formación. Vimos un poco, o su experiencia más bien, ¿verdad?, en el magisterio. Vimos un poco lo referido en el decreto que la nombra, también otros compañeros se han, más bien, han estado solícitos a expresar y admirarle en asuntos académicos, y también el aspecto que tiene que ver con Darío. Entendemos que es una especialista en temas dariana, ¿no? Estudiosa. Poco, ¿no? Curiosa. Estudiosa de la vida de Darío. Estudiosa, correcto. Yo le escuché curiosa, disculpe. Estudiosa. Háblenos de usted un poquito, ministra. Bueno, muy buenos días, Alberto. Buenos días. Nuevamente, buenos días a todos los docentes que están en este primer momento de capacitación a nivel nacional. Ya vamos por el tercer día. Bueno, hablar un poquito de mí. Soy hija de maestra rural. En aquel momento, mi madre y yo la acompañaba en sus momentos de presencia en las escuelas. Entonces, mi formación académica, bueno, nací en 1961 y luego pues llegué a bachillerarme y luego a concretar mi magisterio en la Escuela Normal Alessio Blandón de Managua. Luego ya me incursioné en la secundaria, en licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en español. En aquel momento se llamaba español, hoy se llama Lengua y Literatura. Y luego participé, ¿verdad?, en distintos posgrados, y tengo un diplomado en bibliotecología, ¿verdad?, lo cual participé como responsable de la biblioteca municipal en Chinandega. Entonces mi experiencia a lo largo del tiempo es de 43 años. 43 años. Y le viene por herencia materna, digamos. Herencia materna, a unos ideales. Que fue trasladada. Así es. Y en 1980 también participé en la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, que eso me permitió también relacionarme con los campesinos, con los obreros, y enseñarles a leer y escribir en aquel momento que era de mucha importancia para Nicaragua, desterrar el analfabetismo, erradicarlo, y que se logró en unos 3 meses, y logramos bajar el índice de analfabetismo en aquel momento. Y eso también me ayudó a mi formación profesional, claro, ¿verdad? Entonces luego fui maestra de 13 años en escuelas primarias, en los distintos niveles, ¿verdad?, de primer grado hasta 6º grado. Y al graduarme como licenciada en Ciencias de la Educación, incursioné en la secundaria por más de 25 a 30 años. Entonces, creo que vengo desde un momento histórico, ¿verdad?, que es la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, y por supuesto esto me ayuda a formarme profesionalmente. Tengo una maestría en Lengua y Literatura Hispánica, y eso, bueno, me ha potenciado también el elemento formador de formadores. También trabajé para las escuelas normales. Fui docente de escuela normal, formadora de formadores, en la escuela Darwin Vallecillo Quintanilla de Chinandega. Entonces, esa es mi experiencia, ¿verdad?, en la docencia. Sobre todo soy maestra, formación de formadores y con espíritu dinámico y creativo. ¿Y con Darío? Bueno, entonces Darío nace como... En aquel momento, ¿verdad?, de la secundaria, teníamos nosotros en 4º año, dábamos una clase que se llamaba Cátedra Darío. Ajá, claro. Entonces, ahí comencé a formarme, a estudiar, porque para leer a Darío tenemos que leer la mitología griega, tenemos que leer incluso el francés, porque te usa palabras en francés, usa palabras, por ejemplo, en latín.
y entonces tenía que incursionar y leer muchísimo, y me di a la tarea de leer un libro que se llama Para estudiar a Darío. ¿Ve? Entonces, y también tuve una compañera que era estudiosa del tema de Darío, y yo comencé a escuchar. Entonces, conocer a Darío en todos sus momentos me permitió a mí trascender en estudiar, escribir, ¿verdad? Y más bien interpretar la obra fundamental de Darío, la filosofía de Darío, en los motivos del lobo, por ejemplo, claro. En a Roosevelt, en Cantos de Esperanza, en todo eso, ahí está puesto el nacionalismo, el antiimperialismo de Rubén, y sobre todo el ser humano tan grandioso que era él. Bueno, ya hablaremos de él luego, ¿verdad? Ahora vamos a... Bueno. Gracias por esa introducción. Profesora, ¿cuáles son los principales lineamientos estratégicos para este año lectivo 2022? Bueno, nosotros estamos construyendo las líneas de acción, ya están prácticamente elaboradas, solamente vamos a darlas a conocer. ¿Qué nosotros tenemos? Necesitamos que todos los docentes y todos los seres humanos tengan las competencias que impacten en el desarrollo humano. Esto está ligado al Plan Nacional de Desarrollo Humano para erradicar la pobreza, que es nuestra misión fundamental de gobierno. Erradicar la pobreza. ¿Cómo se erradica la pobreza? Única y exclusivamente con educación, con la salud, con los hábitos de higiene, con todo ese proceso que inicia desde la educación inicial, que nosotros le llamamos desde preescolar, desde los niños de 3 años. Necesitamos que estas líneas de acción impacten en ese desarrollo humano que son los niños, las niñas, los jóvenes y a los adolescentes de hoy y de futuro. Entonces, las líneas de acción, uno, es que se implementa un plan nacional orientado a fortalecer las competencias de las matemáticas. Si usted recuerda, Alberto, las matemáticas para nosotros han sido un tabú, ¿verdad? Un problema. Yo no quiero estudiar matemáticas. No, yo no quiero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no había. Es muy difícil, es el... Entonces estamos implementando ese aprendizaje amigable, ¿verdad? Ahora se llama Yo amo las matemáticas, a mí me gustan las matemáticas, y todos los niños con un enfoque de resolución de problemas, que es el tema que nosotros estamos instalando en cada uno de los centros educativos. Queremos instalar también el tema de la expresión oral, la lectura comprensiva, cómo hacer que los niños lean, y desde nosotros, pues, porque a veces nos cuesta un poco leer. Ahora con la tecnología, pues, el uso de la tecnología nos restringe un poquito el hábito lector. Sí. Tenemos que instalarlo en los docentes, en las docentes y sobre todo en los niños y niñas. Que en cada casa de habitación haya un libro, una revista, ¿verdad? Un periódico. Antes usábamos mucho el periódico, pues ahora es la televisión o digital. Entonces, la lectura con un método científico. Luego tenemos, en la otra línea es declarar Nicaragua territorio libre de empirismo. Ya nosotros encontramos una Nicaragua con un 46% de maestros empíricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué representaba? Que de 10 maestros, más o menos 4 o 5 eran empíricos. ¿Producto de qué? Ya lo decías anteriormente, la autonomía escolar. La famosa autonomía, mal llamada autonomía, sí, la privatización. Entonces, llegaba y decía, ¿vos querés dar clase? Y entonces vamos pues a dar clase. Cualquiera podía dar clase. Está bien, perfecto, si tenía la vocación de servicio, pero había que prepararlo. Entonces encontramos un país con ese 46% y hoy ya nosotros tenemos solo el 3% para declarar libre todito el territorio nacional de empirismo. Siempre insisto en esto, el tema no es sustituirlo, sino capacitarlo. No. No es que han salido del sistema educativo, sino que se les ha preparado, ¿no? Se les ha dado las herramientas para que ellos
tengan una mayor preparación y todo eso. Por supuesto. Nosotros tenemos maestros de más de 20 años. Si se han quedado 20 años en educación es porque les gusta. Claro, claro. Y tienen un tema instalado que es la profesión docente. Entonces ahora nosotros tenemos una estrategia de acercarlos a las universidades, acercarlos a la escuela normal. Quiero decirte que en las escuelas normal ya tenemos una estrategia para que ellos se preparen y obtengan su título y su certificación que ya los habilitan como maestros para implementar y desarrollar sus clases. ¿Este 3% más o menos cuánto es numéricamente hablando? Entonces estamos hablando de 260 docentes. 260 ¿Eso se puede lograr en este año, ¿verdad? Claro, por supuesto, ya lo tenemos, como decíamos nosotros, con nombres y apellidos. Nombres y apellidos, ya fulano de tal. Ya le inscribimos a ellos en una estrategia para que ellos puedan lograr su preparación profesional y obtener su título. Ha sido interesante, por ejemplo, el caso de Chinandega. Voy a ponerte mi experiencia porque fui delegada. ¿Delegada en Chinandega? Sí, delegada departamental por 6 años. Entonces logramos que maestros de más de 40 años y con 55 años de servicio lograran tener su certificación. Fue alegre, fue una promoción increíble. Estaban sus familias, porque también esto tiene que ver con la familia, ¿verdad? El protagonismo de la familia. Si la familia está contenta porque alguien se graduó, entonces es una satisfacción de la comunidad. Entonces ya tenemos ese 260 docentes que ya están preparándose las herramientas y las estrategias para que ellos puedan obtener su título o su diploma que los acredite como maestros y maestras en servicio. ¿Ya? Entonces estamos en eso. Ya vamos aceleradamente, en este año posiblemente ya lo tengamos. Estamos queriendo, ¿verdad?, a través de la línea estratégica incrementar las competencias lingüísticas. Estas competencias lingüísticas, el saber hablar, escuchar. Esto que nosotros estamos haciendo. Hablamos, escuchamos, escribimos, ¿verdad?, redactamos, leemos y potenciamos esta expresión oral, porque algunos maestros, algunos docentes pues todavía tienen pánico escénico, hablar en público. Entonces nosotros necesitamos incrementar las capacidades de los docentes, tanto en primaria, en secundaria, en multigrado. Vamos a fortalecer el currículum. ¿Qué es el currículum? Todos los planes y programas, ¿verdad?, con los resultados en la evaluación. Nosotros tenemos un problema, ¿verdad? No un problema, un desafío, podríamos decir, es que la evaluación en cada una de las escuelas debe de ser pertinente. ¿Cómo es pertinente? Adecuado a las competencias que tiene, ¿verdad?, el niño, la niña, el adolescente, el joven. Entonces tenemos que integrar, homologar con pertinencia los contenidos, los materiales, las metodologías, sobre todo en educación inicial. Te cuento que en educación inicial nosotros implementamos un modelo que se llama MEIDI, Modelo de Desarrollo Infantil, ¿verdad?, apuntado a la neurociencia. Nosotros estamos estudiando la neurociencia como un proceso de desarrollo humano, porque para entender el cerebro humano necesitamos estudiar qué pasa en nuestro cerebro, cómo se hace la sinapsis, cómo se relacionan los procesos para que el niño y la niña descubra otros momentos de su vida. Por ejemplo, hoy los niños de educación inicial usan el teléfono, saben los iconos. ¿Cómo lo hace eso? Porque él ha venido interrelacionándose con todo el contexto nacional e histórico, pero también ellos hacen procesos de sinapsis en el cerebro, que su desarrollo potencial de las neuronas, ¿verdad? Entonces por eso estudiamos neurociencia, neuroeducación y apuntamos pues hacia el desarrollo de ese ser humano. Estamos ya en el 3er año de la edición y de publicaciones. Nosotros tenemos las publicaciones Índice Nicaragua. Por 3er año vamos a incursionar, ya tenemos una revista, la primera revista Índice Nicaragua, donde hay publicaciones de ensayos, estudios científicos, investigaciones científicas, tanto de docentes como de maestros de la universidad. Nosotros estamos interrelacionados los 3 subsistemas, ¿verdad? El subsistema de educación médica y básica, que somos nosotros el MINED,
el INATEC con los tecnológicos, ¿verdad? Ahí vamos haciendo la articulación, y con el CNU, que son estas subsistemas que son el gran o forman el gran sistema nacional de educación. También el SEAR, el sistema autonómico regional, que está integrado, porque nosotros tenemos que también trabajar el currículum de la costa Caribe, de la región del Caribe y norte y sur. Entonces estamos trabajando para que se hagan las publicaciones educativas con desafíos, aportando temas educativos de nación, como la evaluación, como el tema de la expresión oral, como el tema de las matemáticas que ya te decía. Las tecnologías, bueno, tenemos que hacer uso de las herramientas tecnológicas. Un maestro que no sepa utilizar correctamente con las competencias la tecnología, pues también estamos potenciando que todos los docentes también conozcan los programas de tecnología, pero también que se metan al tema de el internet, cómo usar el internet de manera creativa, potenciando ese desarrollo de las competencias también de los estudiantes. Ya tenemos, te cuento que ya tenemos el 100% de institutos de secundaria con tecnología educativa. El 100% ya. El 100% en todo Nicaragua. Nosotros, todos los institutos tienen aulas tecnológicas con tablet, unos con tablet, otros con computación, ¿verdad? Y tenemos ya maestros preparados para el uso de la tecnología. Entonces tenemos el 100% en educación secundaria. ¿Cuál es nuestro desafío? Ir a la primaria, y ya lo estamos haciendo, ya estamos incursionando en el tema de la educación primaria. Esta tecnología tiene que ser con fines educativos, por supuesto, ¿verdad? Luego el Sistema Nacional de Evaluación, que te decía anteriormente, con nuevas prácticas e instrumentos coherentes y pertinentes para que se logre que el niño o la niña desarrolle un examen, pero por competencia, no por contenido como los teníamos anteriormente. Entonces, ese es nuestro desafío, estamos trabajando en ello. El tema de la salud. Yo cuando te vi que echaste alcohol, que me imagino que te lavaste las manos, que usabas la mascarilla. Ese es un tema que debemos instalarlo en todos los lugares. Y para eso nosotros estamos trabajando ese tema de la salud, desde los hábitos de higiene, la práctica del deporte. Estamos masificando el deporte. Desde tercer grado nosotros tenemos el ajedrez. El ajedrez, pero lo vamos a masificar desde primer grado hasta la secundaria. Actividad física, la alimentación nutritiva, en el caso del PINE, Programa Integral de Nutrición, tiene 4 componentes, y son los huertos escolares, los kioscos escolares, la merienda y la seguridad alimentaria y nutricional. Nosotros estamos incorporando en el currículo todos esos temas para que, además de aprender a leer y escribir, tengamos una alimentación saludable y balanceada con los niños. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con la merienda escolar, y preparamos a los CAE, y preparamos a las maestras también. Entonces es un tema que debemos instalarlo, ya lo tenemos instalado en toditas las escuelas, hay lavamanos, ¿verdad? El uso de la mascarilla, el usar alcohol, el distanciamiento físico, ¿verdad? Y todos esos temas que, por supuesto, la pandemia nos ha llevado a crear esos hábitos, y desde antes, pero hoy con más énfasis lo hacemos en el tema del cuidado y protección de la salud, ¿verdad? Tenemos que cuidar y hacer conciencia de la práctica del cuidado del ambiente. Ya nosotros no estamos hablando de cambio climático, nosotros estamos hablando de crisis climática. Estamos hablando, y el mundo está acelerando los procesos, y nosotros, Nicaragua, no nos podemos quedar atrás. Entonces tenemos que crear la conciencia de la práctica y cuidado de la madre tierra, sembrando árboles, reforestando, cuidando. Ya nosotros en toditas las escuelas tenemos huertos escolares, te cuento. Claro. Vamos a masificarlo también, el tema de la reforestación en los ríos, en los alrededores de la escuela, en todos los lugares tenemos que sembrar árboles y cuidar
los árboles que ya tenemos, cuidar la fauna, ¿verdad? También nosotros cuidar las áreas verdes, preservar el agua. Ya nosotros la crisis ambiental nos lleva a que el agua se va a escasear. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos que instalar desde nuestras escuelas, nuestros niños y niñas de primaria tienen que saber que hay que cuidar y proteger los recursos naturales, sobre todo el agua. El talento artístico, vos viste ayer, bueno, las redes han estado colmadas o copadas, como le podemos decir, del tema artístico. Tenemos orquestas, ¿no? Más de 1000 orquestas, tenemos más de 7000 niños en los coros municipales y en cada escuela hay un coro. Entonces estamos potenciando también el taller de arte y cultura. Nosotros tenemos incorporado una dirección que se llama Dirección de Desarrollo de Expresión Artística y Cultural. El tema de Darío, el tema, por ejemplo, de la pintura, de la danza, del teatro. Todos esos temas están instalados en cada una de las escuelas. Entonces los vamos a potenciar, esos espacios de expresión artística y cultural en todos los sentidos, ¿verdad? La arte y las bellas artes, ¿verdad? Que es la danza, la pintura, la escultura, la pintura de murales, también lo hacemos con los muchachos. El año pasado nosotros creamos más de 5 murales de pared, los muralistas con muralistas expertos que le han enseñado a los chavalos a trabajar en la pintura, gente que no tiene, le gusta, pero no tiene como la capacitación, ya nosotros lo hemos venido capacitando. Entonces ahí estamos con esas líneas de acción, vamos trabajando, fortaleciendo esto y claro, desde el protagonismo de la familia. La familia no se puede quedar atrás. Tenemos que construir aprendizajes también en la familia, en la comunidad, en los territorios. Estamos promoviendo la educación socioemocional. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Después de la pandemia, nosotros hemos tenido niños y niñas que, por ejemplo, se les murió el abuelito. ¿Cómo trabajar este tema? ¿Cómo hacer que ese niño, el duelo, lo pueda hacer, la resiliencia? Entonces hemos trabajado temas también con los maestros, ¿verdad? Maestros que también se les murió la mamá, el papá. Entonces trabajamos el tema socioemocional y lo desarrollamos, esas capacitaciones con tratamiento didáctico. Es decir, que no es que así nomás, no que lo vamos haciendo con didactismo, con la construcción. En los centros de estudios estamos respaldando, ¿verdad?, la promoción de valores. La promoción de valores, ¿qué es eso? El decir buenos días, cómo estás, cómo te sentís, ¿no? Y todo el tema de la honestidad, de la transparencia, de cómo me cuido yo también en todos los espacios. Entonces, avances en estudios de, por ejemplo, una educación con calidad, con humanismo, centrada en el ser humano. Nuestra educación no se centra nada más en el estudio, sino en ese desarrollo humano que tenemos. Ampliar la cobertura, pues te quiero decir que nosotros ya llevamos un 102% de matrícula. La permanencia, ¿qué es la permanencia? Que todos nuestros niños y niñas que ingresan al sistema educativo permanezcan en la escuela, que no se nos vaya un niño, una niña. No puede ser que en nuestra escuela se vaya un niño, porque eso pues nos debe doler porque es un niño que queda en rezago educativo. Incrementar las capacidades docentes y de infraestructura en escuelas de educación especial. Nosotros tenemos 29 escuelas especiales. Ahí se trabaja el tema de las discapacidades, por ejemplo, motora, física, intelectual, sordos, ciegos, ¿verdad? Ese tema ya está instalado en nuestra escuela. Y en las escuelas regulares, usted puede llevar a un niño, por ejemplo, que tiene autismo, el espectro del autismo, y lo atendemos. ¿Cómo lo atendemos? Con metodología. Por supuesto, estamos preparando a las maestras y maestras en tema de educación inclusiva, educación incluyente, que es la educación especial que le llamamos. En aula integrada, que nos permite, en verdad, atender a todos los estudiantes con diferentes condiciones, nosotros le llamamos condiciones o necesidades educativas.
acompañar a todos los estudiantes y a la familia durante el curso escolar implementando programas sociales. ¿Cuáles son los programas sociales? Ya lo decía, 800,000 paquetes escolares, que son mochilas con cuadernos, con carpetas muy bonitas, nicaragüenses, ya con estándares de calidad. Claro. Tenemos los lápices elaborados en fábricas, ¿verdad? No es que las fuimos a comprar al mercado, sino que fueron presentadas con un diseño gráfico para que los niños y niñas tengan. Incluso los niños de educación inicial llevan un vaso, un plato y una cuchara. ¿Para qué? Para su merienda. Para su merienda escolar, ¿verdad? Entonces ya no necesita la mamá comprarle su platito, sino que lo lleva único y exclusivo para él. Pues también tenemos que cuidar el tema de la salud, ¿verdad? Tenemos también que generar espacios abiertos de experiencias educativas nacionales. Estamos trabajando, por ejemplo, proponiendo foros, congresos, seminarios que apunten al desarrollo y potenciar todo lo que nosotros tenemos dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua, que nos ayuden a fortalecer esas capacidades de los docentes. Estamos trabajando en actualizar a los servidores públicos, pues yo también estoy haciendo un posgrado ahorita, y otros maestros están haciendo formación de delegados, formación de directores, que no se tenía en Nicaragua. Antes te decía, vení, sé director y no te enseñaban el cómo. Sé delegado, pero no te enseñaban el cómo. Entonces nosotros estamos fortaleciendo esas capacidades de los servidores públicos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para tener mayor capacidad para trabajar en un contexto social distinto, con un enfoque en el ser humano siempre. El análisis y seguimiento y sistematización de los indicadores educativos. Nosotros tenemos 5 indicadores educativos, ¿verdad? La asistencia de los estudiantes todos los días, la vemos, la revisamos, la analizamos. El tema de la presencia de los docentes en las aulas de clase, que es vital. Si un maestro no llega a una escuela, entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Quién los atiende? ¿Cómo los atiende? Entonces, el tema también de la presencia de los padres de familia, el tema del avance cualitativo de los programas, el tema de la promoción, ¿verdad? ¿Cuántos se graduaron ahorita en primer grado y cuántos se promocionan a segundo grado? Y así vamos estudiando, haciendo estudios pertinentes sobre esos procesos que van avanzando. Estamos trabajando en consolidación, ¿verdad?, de los subsistemas, el CEAR, que ya te decía, el CNU y el INATEC, todo articulado en una misma visión, que es el desarrollo humano, la profesionalización y encontrar un sistema educativo sostenible. ¿Qué significa eso? Que todos los niños y niñas que pasen de un nivel a otro puedan tener esas competencias de formación, ¿verdad? Pero sobre todo en el desarrollo humano, que es lo que va a impactar en la erradicación de la pobreza. Más o menos acá tenemos ya las 23 líneas de acción construidas y le damos seguimiento a través también de indicadores, ¿verdad? No es que las hacemos y las dejamos a libre albedrío, sino que las vamos en proceso revisando, analizando, ¿verdad?, retomando, porque esto se va construyendo, es flexible, pero también estamos de cara a elaborar el plan quinquenal. Estas líneas de acción me llevan a elaborar el plan de quinquenio. Ya nosotros tuvimos el último quinquenio 2017-2021, ahora arrancamos este segundo quinquenio 2022-2026 y lo evaluamos. Cada año evaluamos estas líneas de acción para ver qué más podemos hacer el próximo año. ¿Cuándo inician las clases, profesora, para los...? Entonces, bueno, ya arrancamos el día lunes 24 de enero. Nosotros ya toditas las escuelas están preparadas, están sanitizadas, están fumigadas, están limpias, ¿verdad? Ya fuimos a ver los pupitres, si hay pupitres, cuántos pupitres nos faltan, y los maestros ya preparados. Ahorita, el día de mañana, jueves, culmina la capacitación, el primer momento de capacitación, pero el día viernes tenemos el EPI. ¿Qué es el EPI? El EPI es el encuentro de interaprendizaje con los maestros. ¿Qué preparan ahí?
toda la programación que van a hacer en 2 meses. Entonces ya los maestros están preparados, están listos, y el día lunes 24 arranca el año escolar en toda Nicaragua. ¿Y la modalidad sabatina? Nosotros tenemos, sí, las secundarias, que le llamamos secundarias por encuentro, sabatinas de jóvenes y adultos, pero también tenemos una secundaria que se llama a distancia en el campo. Ahí tenemos más de 20,000 estudiantes que van a ir, y tenemos primaria a distancia, en los lugares donde están más dispersos. Ahí se llegan los niños, ¿verdad? Iniciamos el día 29. Arrancamos ya el inicio del curso escolar y bueno, preparados todos para ese boom. Lunes y sábado. Aquí estamos pues trabajando, ya nosotros tenemos más del 102%, 1.776.000 estudiantes en las aulas de clase, esperando nuevos que se puedan incorporar. Y avanzamos a pasos acelerados, agigantados en el Ministerio de Educación. Todos los días estamos revisando el tema concerniente a la salud, concerniente a los programas que tenemos, y bueno, vamos avanzando aceleradamente. Permítame ir una pausa y ya regresamos con la parte final del programa. Ya volvemos. Bueno. Jornada, Dariana, profesora, ministra, ¿cómo estamos? Ayer fue el día natalicio, la asamblea sesionó en Ciudad Darío, la ciudad natal de nuestro poeta universal. Hemos visto otras actividades en las que se ha involucrado el Ministerio de Educación, también el Instituto de Cultura, es decir, ha sido toda una jornada. ¿Ustedes continúan o ya la culminan ahora? Nosotros arrancamos el día de ayer. Arrancaron. El 18 marca en la historia de Nicaragua un evento importante que es el nacimiento, el natalicio de la máxima expresión cultural en Nicaragua y en el mundo. Estudiar a Darío es un proceso que nos debe llevar a involucrarnos más en esa vida y obra dramática, porque fue la vida y obra dramática de nuestro máximo representante del modernismo. Entonces nosotros como Ministerio de Educación, bueno, nos preparamos desde en octubre, porque esta preparación viene haciéndose dentro de las aulas de clase. Claro. Cada aula de clase tiene una musa dariana y tiene un bardo, un Rubén Darío. El día de ayer arrancamos la jornada, nosotros hicimos... ¿Y van al fallecimiento, al 6, no? Entonces vamos del 18 de enero hasta el 6 de febrero, con diversas actividades. El día de ayer se arrancó con elección de musas darianas. Pues, ¿quiénes son las musas? Las musas, hay un poema de Rubén que dice, la mejor musa es la de carne y hueso. Muy lindo el poema. Y las musas son la inspiración de Darío, también los cisnes. Tenemos también el amor a la naturaleza. Darío en todos los procesos lo encontrá en la filosofía, en la naturaleza, en la ecología, en lo espiritual, ¿verdad? Encontrás a un Darío humano en todo el sentido, y un Darío nacionalista, súper nacionalista, porque a Darío le ofrecieron diversas, Argentina, por ejemplo, le dijo, ¿usted quiere ser argentino? Su nacionalidad. Entonces le dice, no, yo soy nicaragüense. Chile también, que fue como donde él aprendió sus primeros pasos, Chile, México. Y entonces Rubén jamás decidió no ser nicaragüense, siempre dijo, yo soy de Nicaragua. ¿Verdad? Y entonces nosotros tenemos que decirle a todos los niños eso desde educación inicial, quién era Darío, por qué estudiar a Darío, por qué amar a Darío, amar en toda su dimensión humana. Entonces, iniciamos la jornada. En cada aula de clase habrá disertaciones, ensayos, poesía. Ya algunos maestros nos están mandando poemas de Darío, redactar poemas sobre la vida y obra del gran Panida. Entonces, tenemos una jornada intensa hasta el 6 de febrero, que es la culminación con su fallecimiento, que es el paso a la inmortalidad de nuestro amado Rubén.
Hay una jornada ahí ya preparada, con todo en el currículum está, ¿no?, cómo estudiar a Darío, cómo ir atendiendo sus poemas, porque no es solo leer el poema, claro, es interpretarlo, es analizarlo. Por ejemplo, en Cantos de Esperanza, ahí Darío vuelca su amor por el Señor, le pide al Señor que venga y traiga paz al mundo. En 1914 él hizo un periplo por los países de Estados Unidos, en Nueva York. Él dicta una conferencia magistral sobre la paz en el mundo, en un contexto histórico muy diferente, muy tensionado. 1914, ya la Primera Guerra Mundial, ese acontecimiento que marcó la vida de Rubén. Pero anteriormente Darío, en 1898, ¿verdad?, escribe Cantos de Vida y Esperanza, un poema sumamente, porque ahí está la guerra hispano-yanqui, la guerra entre Estados Unidos y España, donde gana algunas, por ejemplo, Filipinas, la isla del Caribe. Entonces Darío se muestra un antiimperialismo y ahí escribe a Roosevelt. Nosotros le decimos Oda, pero es a Roosevelt. Entonces, ese hombre humano, nacionalista, constructor de una filosofía, yo titulé un ensayo que hice Profeta y Paradigma. ¿Por qué Darío es un profeta? Darío es un profeta porque se adelantó a los tiempos. Todo lo que nosotros estamos viviendo, él lo dijo en sus poemas, ¿verdad? Habrá guerra, espantos, duelo, ¿verdad? Y todo eso, ¿por qué? Porque él ya veía un mundo convulsivo en esos momentos de su historia. Luego tenemos a un Darío humano, también un Darío religioso, pero también un Darío que exacerba su crítica hacia lo religioso también, ¿verdad? En prosas profanas, ahí se vuelca, es excomulgado a veces por la iglesia, porque en algunos momentos les dice con calidad y con propiedad que son ellos, ¿verdad? Entonces es un Darío humano, vuelvo a repetirte, nacionalista, antiimperialista, ecológico, espiritual, carismático. Es un paradigma, porque es un modelo para nosotros, ¿ah? No ha habido en la historia del mundo un poeta tan carismático como Rubén, ¿verdad?, de sus tiempos y de nuestros tiempos. ¿Qué tenemos que seguir? La huella de Darío, la huella de Sandino, ¿verdad?, la huella también de nuestros héroes, de nuestros mártires, en un momento de un gobierno que es sensible, que es humano, en un gobierno que se preocupa y que se ocupa de los temas trascendentales como salud, educación, desarrollo humano, desarrollo de las capacidades de las personas, un gobierno totalmente humanista. Entonces, agradecerte, ¿verdad?, esta presencia que vos a usted, que me has dado hasta compartir lo poco o lo mucho que sabemos, ¿verdad? Pero ahí estamos trabajando para mejorar la calidad de los aprendizajes en el ser humano. Muchas gracias, ministra, gracias por habernos acompañado esta mañana, éxitos en sus funciones. Vamos a irnos una pausa, pero no se vaya, tenemos más, ya regresamos.